Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Estoy muy emocionada y muy nerviosa porque es el primer episodio y por fin me animé a poder compartir un cachito de mí en este espacio, en donde sé que puedo aportar pues algo de mi aprendizaje o de mi vida, que yo sé que ya existen un montón de podcasts. eh, y por el mundo ya hay bastantes personas compartiendo cosas, lo cual era una de las razones por las cuales no daba ese paso y tenía ese miedo de ¿por qué yo si ya hay tantas personas? O sea, ¿qué voy a aportar yo al mundo que alguien más ya lo haya aportado, ¿no? Pero pues terminé convenciéndome porque en algún momento una persona muy importante en mi vida me dijo que siempre va a haber un lugar para las personas que hacemos las cosas con amor. Entonces, pues, aparte de compartir un espacio con los demás, creo que más que nada este es un espacio para mí misma. Y pues nada, espero que les guste lo que compartiré, que va a ser con mucho amor, con mucha dedicación, y que sé que fácilmente puedo conectar con bastantes personas a partir de la sensibilidad. Sobre todo porque los temas que voy a tocar van a ser temas pues que no se hablan, o se dirían conversaciones incómodas tal vez en algunos temas, pero conversaciones muy bonitas y con mucha sensibilidad y mucho amor. Entonces, pues el tema que quiero tocar hoy, primeramente para introducir pues este podcast, es platicarles un poquito de mí, o más bien de mi pasión, que es la escritura, y por eso quise comenzar con este episodio, que no sé todavía cómo lo voy a nombrar, pero es referente a por qué yo escribo y qué es lo que me ha hecho y orillado a adentrarme en el mundo tan divino de la poesía. Ese mundo que me ha dado bastante y me ha hecho transformar mi vida y transformar muchísimas cosas de mí, un montón. Entonces, pues quiero comenzar. Espero les guste y pues gracias por estar aquí. Abraza tu transformación. Es un espacio en donde le echarás un vistazo a las pequeñas cosas y verás cómo se vuelven grandes cuando las miras de cerca. Preguntas que no tendrían respuestas envueltas de magia sin haber mirado tu propio mundo y el mundo de los demás. Aquí nos permitimos sentir un montón, llenarnos de sensibilidad, convertir la vida en arte y abrazar nuestra transformación. Soy Nadia Orduño y este también es tu espacio. Y bueno, me gustaría comenzar por contar desde qué momento me empecé a adentrar en este mundo de la escritura y más adelante de la poesía, que es cuando ya me di cuenta que lo que realmente estaba haciendo era poesía y me percaté que era algo que realmente me ayudaba. Pero yo desde chiquita, desde que estaba yo creo que en la primaria, llevaba una libretita a todos lados en donde escribía cosas como, en primera, mis pensamientos, ¿no? Mis sentimientos. Era como un diario. También escribía canciones. Las canciones que más me gustaran, las escribía y también escribía el aprendizaje de esas canciones. O sea, lo que yo entendía de esas canciones y por qué eran importantes para mí o lo que me dejaban, ¿no? Eso lo hacía y siempre, o sea, mucho rato estuve así. Escribía también cartas para las personas, que eso yo creo que muchos lo hacíamos de chiquitos. Y lo curioso es que no sabíamos que eso que estábamos haciendo era poesía. Hacer cartas, escribirlas, dárselas, es poesía. E incluso pensar en, no sé, algún sentimiento por alguien más y querer demostrárselo, transmitírselo con palabras, eso es poesía. El simple hecho de pensarlo también. Entonces, pues yo era así, ¿no? Siempre fui muy reflexiva, muy de observar mi mundo y escribirlo, de verlo plasmado. Me gustaba ahí verlo y sentirlo. Entonces,
Eso fue pues desde la primaria. En la secundaria ya fue cuando empecé a hacer poemas que yo no sabía que eran poemas. O sea, desde escribir mis sentimientos por alguien más, mis sentimientos por mi familia o por alguna persona que me haya dejado alguna huella en mi vida, en mi cortita vida, y las escribía también, libretas. Ya más o menos por finales de secundaria, yo creo que principios de prepa, empecé a escribir, pero ya en línea, en mi computadora. Empecé a escribir lo mismo, ¿no? Lo que yo sentía. Escribía también pensamientos que yo veía en internet, de que frases, de que cositas que me gustaran de videos que veía. Y escribía todo, o sea, pasaba todo ahí en mis documentos de Word. O sea, todavía los tengo y de verdad que luego me los pongo a leer o los comparto y también me dicen, ¿cómo es que tú, a tu corta edad, porque, o sea, estábamos bien pequeños, no sabíamos ni qué onda. Y yo como que siempre me sentí como aparte, incluso porque así me hacían sentir los demás, porque yo era muy reflexiva y muy de ver las cosas como desde su lado romántico, ¿saben? Entonces, pues ahí lo plasmaba todo. Siempre me gustaba observar, como ya les dije, mi mundo y a las personas. Entonces escribía todo lo que yo veía de tal persona o cómo se me hacía tal cosa. Escribía, ahí siempre lo plasmé. Y ya fue cuando me empecé a dar cuenta que poco a poco esas palabras iban teniendo una estructura. Y yo iba jugando con ellas a modo de que rimaran. Y por fin caí en cuenta de que eso era poesía. Que lo que yo estaba haciendo y lo que hice tantos años siempre lo fue. Y eso es lo bonito de la poesía, ¿saben? Que no hay como una estructura a comparación de lo que muchos piensan de que tiene que tener exactamente tales palabras o tales reglas, ¿no? Y finalmente, bueno, ahorita recapitulando, creo que eso me ayudó a darme cuenta de cómo es que ver tus sentimientos y tus emociones y plasmarlas todavía es una manera de gestionarlas, ¿saben? Porque nadie nos enseña a gestionar nuestras emociones, ni de nadie, o sea, nunca. Ni en la escuela, ni nuestros papás, nadie. O sea, realmente muchos somos ignorantes o fuimos ignorantes en cuanto a ese tema. Y escribir fue una manera en la que yo podía verlas y decir, ok, esto no es tan grave como yo lo pienso o como yo lo siento. Sí tiene su validez, pero el verlas plasmadas es como darles vida y voz. Y es como sentir que puedo hablar de ellas fácilmente y no hay necesidad de guardarlas. Y no hay necesidad de sentir vergüenza por ellas, porque son emociones. Y emociones que de una u otra manera puedo convertirlas en algo bonito, que es la poesía, ¿no? Por eso fue que me empezó a encantar la poesía y empecé a transmitirla a otras personas. Y ya fue apenitas hace poco que decidí, después de tanto miedo y críticas tanto constructivas como destructivas, porque también las llegué a recibir como todo en esta vida, la gente habla. Después de todo aquello que en algún momento me frenó para poder compartir mi arte, decidí abrirme en redes sociales y dejar que otras personas me pudieran leer. Y fue ahí cuando entonces entendí que conectaba con más personas a través de eso, que era la poesía. Y que a través de mis palabras yo podía hacer que alguien más pudiera lo que yo mucho tiempo quise hacer y encontré una herramienta increíble en la poesía, que es gestionar mis emociones, lo que justamente ya les decía. Y que me escribieran y me dijeran, oye, gracias porque de verdad esto me hizo darme cuenta de tal. Me han llegado a decir, tu escrito me inspiró a ir a terapia, tu escrito me inspiró a poder decirle a esa persona lo mucho que la amo, a darme cuenta de que estoy viviendo mi vida muy monótona o no sé, o sea, he recibido comentarios de gente que verdaderamente me agradece por haber escrito
algo que ellos no pudieron decir con palabras en voz alta. Por eso es que yo también siento que no puedo ya dejar de escribir y no puedo ya dejar de compartir esto que hago y que tanto amo, porque es como ayudarle a más personas a darles voz y a darles vida también a sus sentimientos, a que puedan decir todo eso que en algún momento su alma cayó y tuvo tanto miedo de levantar la voz. Entonces, pues, por eso es que este mundo ya, o sea, estoy tan adentro y ya no lo puedo dejar, porque me ha dado tanto. Y por eso es que persona a la que yo conozco, persona a la que le hablo de poesía. Bueno, conozco bien, claro, y le hablo y le tengo confianza, porque no a cualquier persona. Pero me encanta transmitirla y que otras personas la conozcan como lo que es y no como lo que nos dijeron que era. Porque un tema también muy, pues, complicado es el hecho de que la poesía no representa lo mismo para todas las personas en el ámbito de cómo la valoramos. O sea, no todos la vemos como el arte que es. Incluso hay personas que dicen que solamente son palabras dando rima y ya. O sea, que no tiene chiste. Y claro, o sea, cada quien tiene su punto de vista. Pero siento que eso va un poquito más en cuanto a lo que nos dijeron que era. Porque no nos enseñaron a sentirla. Y la otra vez hice una encuesta en mi Instagram en donde les preguntaba por qué pensaban que la gente no leía poesía y no les interesaba hoy en día. Y muchas de las respuestas que me escribieron es porque pues piensan que es aburrida, porque no la entienden, porque el lenguaje es muy complejo, porque no conectan con ella, porque no les transmite nada. Y me puse a pensar y dije, ok, es que justo a esto voy con que tenemos una idea muy ambigua de la poesía. Todo lo que nos dijeron académicamente que era. Y nos quedamos en ese entonces. Y hace poquito escuché una conferencia de un profesor que decía cómo es que las cosas hubieran sido diferentes si nos hubieran enseñado a cómo entender nuestras emociones desde que estábamos pequeños. Nadie nos dio herramientas para comunicarnos bien. Y justamente esta parte de enseñar lo que es la escritura, lo que es la poesía, a jugar con las palabras y darles voz y vida a todo lo que decimos y comprender nuestras emociones de manera un poco más fácil. El verlas ahí plasmadas nos hace sentirlas un poco más vívidas y darles tal vez una perspectiva un poco diferente. Leer la poesía ante los demás o lo que escribimos ante los demás, sentir que somos escuchados y que nuestras palabras son completamente válidas siempre. Porque una cosa es escribirlo y otra cosa es leerlo en voz alta o que alguien más escuche o lea lo que tú dices. Y ya entendiendo y sintiendo la poesía como alumnos, como estudiantes, ahora sí, conocer los distintos estilos de poesía y su historia. ¿Por qué el autor del Año del Caldo hizo tal? ¿Y por qué lo escribió? ¿Y cuál fue su historia? Y demás. Ahora sí entender eso. Y también entender que hay hoy en día ya distintos estilos de poesía. Distintos a los cuales te puedes acoplar al que quieras y puedes escuchar y leer al que quieras. Porque hay desde la poesía tipo slam, que es como un poquito más divertida y dramática y así. Y hay desde la poesía que se siente mucho y que es muy romántica, ¿no? O sea, realmente, ¿por qué nos engloban en un concepto de lo que es cuando todo el mundo puede hacerlo? Todo el mundo. Y hacerlo como quiera. O sea, no hay límites, no hay reglas. O sea, claro, para hacerlo algo más formal hay normativas, claro que sí. Pero todo el mundo es totalmente libre de hacerla.
¿por qué no la sacamos de esa parte meramente académica en la que la encerraron? Que es una barrera, es un límite para que los demás no la puedan sentir, para que esta misma no pueda evolucionar. Nos la enseñan como algo meramente mental y no emocional. Y bueno, también hay que entender algo bien importante, que claro, la poesía tiene un concepto, y ese concepto que ya lo estructuralizamos, pero desde mi perspectiva, la poesía está en todos lados. Y siempre, siempre hay mensajes poéticos en todos lados. Desde un letrero en la calle hasta una situación. Hace poquito vi un video también en TikTok que yo creo que es de mis favoritos, en donde entrevistan a un poeta callejero. Era una persona que estaba en la calle con una máquina de escribir y tú te acercabas a pedirle un poema y te lo escribía. Y le preguntan, ¿por qué las personas no aprecian la poesía? Y él contesta que la gente no se da cuenta cuando la ve. Ese es el problema. Porque la poesía está en todos lados. Desde que tú vas en el transporte y te pones a pensar en tu vida y en lo que te pasó hoy y en lo que vas a hacer mañana o lo que tal situación te enseñó o que lo que muchos dicen, ¿no? Que a veces escuchamos música en el transporte público y sentimos que nuestra vida es como un video musical. Eso es poesía. ¿Quién no ha hecho locuras por amor? ¿Quién no ha hecho cartas? ¿Quién no ha hecho hasta lo imposible por esa persona que tanto amas? Eso es poesía. Todos somos poetas, pero no todos quieren escribir. Eso es lo que él decía. Y estoy completamente de acuerdo. Todos somos poetas, todos tenemos una vida llena de poesía, pero no lo vemos y no lo sentimos. Por eso es que la poesía la sentimos tan lejana, porque no nos damos cuenta que nuestra vida puede ser romantizada si la viviéramos como lo es y no como lo que quisiéramos que fuera. Y pues ya, nada más para finalizar este capítulo, les quiero leer una frase, bueno, no es frase, es como párrafo, o un diálogo, pues, que saqué de una serie que me gustó mucho, que se llama Las cosas por limpiar, que justamente habla de la escritura. Y dice, en la escritura es donde soy honesta con lo que siento. A veces, realmente es la única manera de saber cómo me estoy sintiendo. Es como si tuviera que escribir para saber lo que voy a escribir, si es que eso tiene sentido. Pero descubrí que es más fácil escribir la verdad que decirla en voz alta. Nadie puede arrancar la escritura de ti. Nadie puede decirte que te equivocas o que tus palabras están mal, porque no lo están. Tú estás bien y tus putas palabras igual, porque son tuyas. Y bueno, lo que yo les puedo decir es que vean la vida como si fuera un poema, porque hay muchas maneras y muchos espacios en los cuales podemos conectar con las demás personas a través de la escritura y de la poesía, a través de compartir nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro pensamiento hacia una situación. Y soy de la idea de que la poesía nos sensibiliza completamente. Necesitamos muchísima más poesía en este mundo. Creo que no sé ni cuántas veces dije la palabra poesía en este capítulo, pero la poesía nos da mucho. Y no solo la poesía, escribir, que pues ya les dije mi perspectiva de que hacer lo que amas también es poesía. Pero escribir tus sentimientos y escribir todo aquello que piensas y que a veces no te atreves a decir, es una manera en la que también puedes ver tu vida y observar que las cosas no son tan difíciles como a veces nuestra mente nos lo plantea. Y que realmente podemos ver mucho a nuestro interior y a lo que necesitamos cuando escribimos y cuando observamos físicamente todo aquello que nuestro interior y nuestra mente nos está diciendo, y nuestro corazón.
Entonces, pues nada, esta es mi historia, mi pequeña historia de la razón por la cual me metí en este bonito mundo de la poesía y de la escritura. Y el por qué sigo transmitiéndola para que otras personas se den cuenta de todos los regalos que este arte te puede llegar a dar. Y bueno, eso es todo. Realmente me sentí muy, muy nerviosa al grabar este episodio. Obviamente porque es el primero, pero también porque no saben la emoción que siento de que estoy aquí frente a ustedes contando un cachito de lo que soy, de lo que siento y de todo ese amor por lo que amo. Entonces, pues gracias por estar aquí, por estar en este espacio tan mío y tan de ustedes que hago con un montón de amor. Entonces, pues espero encontrarlos en otro episodio. Muchas gracias por escuchar. Yo soy Nadia Orduño y este también es tu espacio.